El pasado 18 de febrero veía a la luz un disco que se llama Far, que firma el señor que tengo aquí a mi lado, que además venía el disco presentado junto con un single fantástico. Creo que tiene un montón de cosas que contarnos, porque es un disco en el que se acumulan un montón de historias, un montón de vivencias. Para mí es un gusto poder saludar a Joan Sorte. Hola Joan, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué decidiste llamarle este disco Far, que es lejos en inglés, como dice la canción? Porque Far tiene varios significados. Sí que buscaba un título que sonara bien en varios idiomas, porque al fin y al cabo el disco tiene canciones en castellano y catalán. Far en inglés es lejos y Far en catalán es faro. Y en castellano pues le falta la O, pero bueno, al final, como se ve el faro, pues ya. Y también el disco se llama Far porque está dedicado a mi madre, que falleció hace un poco más de 4 años y era un poco mi faro. Entonces, pues como ahora hacía tiempo que no sacaba nada al mercado, pues el disco en parte también se lo dedico a ella. Mira, eso me voy a quedar con ese detalle, que hacía mucho tiempo que no sacabas nada. ¿Por qué pensaste, por qué dijiste, hasta aquí ha llegado el momento ya de no sé si de regresar, porque unos músicos nunca os vais del todo? No lo sé. Yo cuando saqué mi primer disco, que en solitario, porque antes había hecho mis pinitos con un antiguo grupo que tenía, que se llamaba Jams, mi primer disco en solitario me dejó un poco frío. A nivel de sonido no era lo que yo tenía en mente. Luego la remezcla electrónica de 2015 que me hicieron mis amigos de Minova ya se acercaba más a lo que yo tenía pensado, pero era demasiado electrónico. Pero sí que yo quería algo más arriesgado, y entonces me pasé un tiempo demasiado largo buscando a ver quién me podía ayudar a sacar ese sonido de mi cabeza. Luego viene la parte también de vale, ok, todo esto hay que pagarlo, a ver cómo vamos ahorrando. También me he pasado bastante tiempo trabajando al otro lado con artistas, y llega un momento que dices, oye, lo que yo estoy haciendo para estos también lo voy a hacer para mí, porque claro, al fin y al cabo yo también lo soy. Y llega un momento en que iba viendo pues que me iba encontrando a gente que me preguntaba, oye, ¿cuándo vas a grabar algo? O de pronto me daba por hacer un concierto y luego pasa pues yo que sé cuánto tiempo más en el siguiente. Los comentarios de la gente en plan, bueno, tú ya estás en plan más veterano, que haces un concierto al año y tal, y no sé qué, y pensé, no, hay que romper esta dinámica. Hay que romper esta dinámica. Tengo canciones, tengo ganas, y sobre todo el detonante es en el momento en que el productor del disco entra en juego, y allí se activa todo. ¿Qué aporta él que no hubiera en ti como músico? Pues plasmar lo que yo podía tener en la cabeza. Porque muchas veces, claro, o sea, al final las ideas se quedan en ideas. Y yo pues podía aportar la canción ya hecha a nivel de estructura y a nivel de acordes y a nivel de letras, pero yo no sabía cómo llegar a ese sonido de ese piano de esa canción, o ese sintetizador, o esos, digamos, esas bases, ese tratamiento de la voz, etcétera. Yo le podía pasar ejemplos. Decía, hostia, mira, a mí me gusta cómo suena esta guitarra de esta canción, cómo suena esta batería, cómo suena esta base, etcétera. Pero no tenía los conocimientos técnicos como para poder hacerlo, ¿no? Y él pues ha sido capaz de meterse dentro y decir, vale, pues yo creo que con todo esto que me dices, aplicado a tu música, podemos ir por aquí. Y bueno, ha sido un diálogo más en plan, por aquí sí y por aquí no, pero ya habiendo construido algo, ¿no? Disco muy, muy consensuado, ¿no? Por lo que me estás comentando. Quiero esto así, vamos a meternos por este lado, porque además de lo que tú llevaras ya planificado y tal, me imagino que también habrá habido
espacio y tiempo para probar cosas. Es decir, vamos a ver qué tal suena esto. Total, la verdad es que sí. Yo nunca he sido muy de esto tiene que ser así y se acabó. O sea, sobre todo para quien yo considero que me puede aportar algo, le doy vía libre. Y luego obviamente la última palabra la tengo yo, porque al final es mi proyecto, ¿no? Pero me gusta de alguna manera que dejarme llevar, porque muchas veces acaba pasando que lo que tú tenías en mente, dices, bueno, y has pensado que podíamos ir por ahí, y ese por ahí a veces es mejor de lo que tú habías pensado, y creo que de no hacerlo así me estaría perdiendo cosas. Eso te voy a decir, hablando de perder. ¿A qué has tenido que renunciar para tener el disco que tú quieres hoy? Pues por ejemplo, a una de las cosas que ha hecho muy bien Joan Barber, que es el productor, es respetar la coherencia entre canciones. Por ejemplo, había alguna canción que yo le decía, oye, pero es que en esta canción igual a mí me gustaría añadir no sé qué más. Por ejemplo, hay una canción que se llama Sent to Com, que es una de las canciones en catalán, que yo decía, hostia, ¿tú no ves que aquí le iría súper bien una trompeta, un solo de trompeta? Y me decía, sí, pero pienso que no sé qué, porque claro, ves que estas canciones ya hay muchos instrumentos, tenemos esta manera de sonar, ahora añades una trompeta aquí y la gente se quedará como descolocada. Seguro que queda bien, pero la dejarás un poco descolocada, ¿no? Pensaba, pues sí, igual sí, ¿no? También un aspecto importante de este disco son las colaboraciones, que hay unas cuantas. ¿Cómo se van gestando? ¿Han sido naturales? ¿Amistad? ¿Un ejercicio de arriesgarse? Te voy a llamar, por si acaso. Te voy a llamar por si acaso, pero ya siendo amigos. O sea, no son colaboraciones que yo haya ido a puerta fría. De hecho, hubo alguna colaboración que la intenté hacer a puerta fría y la respuesta fue que no. Porque suele pasar, ¿no? Las colaboraciones salen de la amistad, de la admiración, ¿no? O sea, yo con todos los que he colaborado, con todos los que han colaborado en este disco, soy seguidor de ellos. Y con todos ellos he trabajado. Entonces, de alguna manera, a la hora de plantear estas colaboraciones, fue fácil llegar a... Bien, me gustaría que colaboraras, sí. ¿Cuándo? En el proceso de crear el disco, ¿trabajaste sencillo, sin idea de que todo se iba a compilar en un álbum? ¿O tú ya ibas en mente diciendo, esto va a ser un disco y quiero que tenga estas canciones? Porque tú ya sabemos cómo funciona la industria, que ahora va casi partido a partido, como dice el otro. Pero hay músicos que tienen ese puntito de nostalgia y dicen, no, yo es que prefiero hacer los álbumes con el sentido de pertenencia de esas canciones a un disco. No sé en tu caso cómo funcionas, o cómo funcionó Far. Pues funcionó más bien desde el punto de vista nostálgico. O sea, yo vengo sobre todo de la época de los discos. Tengo muchísimos discos en casa. Creo que alguna tienda de Barcelona se debe haber hecho una casa gracias a todos los discos que le he comprado. Pero sí que es verdad que la tendencia del mercado ahora es la del single. Entonces, bueno, en el momento de lanzar el disco, pues pensé en ir lanzando singles y luego sacar el disco. Pero yo, o sea, esto no es una agrupación de singles que luego los agrupo en un disco, sino que es un disco que a su vez la mayoría de las canciones podrían haber sido singles. Pues sí, puede ser que sí. Pero para mí Far es una obra completa y a partir de ahora ya veremos. O sea, es obvio que es muy caro hacer un disco con 12 canciones. Pero yo no sé qué tal se me dará a partir de ahora grabar canciones sueltas y ir lanzándolas sueltas. ¿Te lo has planteado? Me lo planteo por el hecho de por economía, más por economía, obviamente, porque yo no me voy a pasar 8 años más esperando a que lance algo.
Y porque hoy en día sacas algo y si no sacas nada más hasta dentro de un tiempo ya la gente se ha olvidado de ti. Sí. Por lo tanto tienes que ser mucho más regular y obviamente tenía muy claro que si en octubre salió el primer single, que era el Mullock. Si hubiera salido el Mullock y el disco, hubiera tenido plays del Mullock y el resto ningún play, porque la gente ya no escucha discos enteros, por desgracia, ¿no? Ya. Por lo que, bueno, al final es una cuestión de decir, bueno, oye, pues esto es lo que hay, vamos a intentar adaptarnos, no haciendo singles a granel sin ninguna coherencia, pero a partir de ahora pues ya veremos. ¿Cuándo comienzas a dar los primeros pasos de este disco? Es decir, vais por esta línea. Pues más o menos en el otoño del 2019 me pongo a trabajar con Joan. Y entonces él pues empezó a trabajar, nos íbamos intercambiando ideas, íbamos haciendo la selección de canciones, se quedaron unas cuantas fuera. Y sí que es verdad pues que nos hicimos una playlist donde yo iba colgando ahí todo lo que a mí me inspiraba algo. Pues mira, me gusta esta guitarra, me gusta esta voz, me gusta. No tenía ni por qué gustarme la canción como tal, ¿no? Sino cosas que iba buscando. Y entonces, entre la selección y todo esto, él me empezó a presentar ideas, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué te parece si esta canción la tiramos para aquí y esta canción la tiramos para acá? Y luego, pues él empezó a trabajar y yo en diciembre de 2019 voy a su estudio y grabo las voces de 4 canciones. Y luego viene marzo de 2020 y nos encierran a todos. Con lo cual, en la pandemia, en el confinamiento, pues nos íbamos mandando archivos, pero yo no podía ir a su estudio a terminar el disco, ¿no? Así que claro, por eso al final el disco también incluso ha tardado un año más de lo previsto, porque probablemente si no hubiera habido la famosa pandemia, pues igual ya estaba terminado hace un año. ¿Dónde estás en redes sociales? ¿Cómo te podemos seguir para ir viendo dónde vas a estar de conciertos? Como los nuevos vídeos que vayan saliendo. Pues estoy en Instagram como Joan Sordé. Estoy en YouTube también como Joan Sordé. Y estoy en Facebook como Joan Sordé Music. En Facebook tienen mi perfil personal también. Hay gente que a veces me intenta agregar como amigo, pero igual lo ves y dices, no, tío, no te conozco de nada, creo que te has equivocado y querías ir al otro. Me da igual, yo tampoco. Si me vienen por un lado, vienen por el otro, pues bienvenidos, ¿no? O sea, al final, muchas veces, la única diferencia entre mi página de músico y mi página personal es que en la personal, aparte de música, hablo de otras cosas. Y en la de música, pues intento hablar más de música, ¿no? ¿Cómo has pensado en defender este disco en concierto? Pues es un disco también que por la producción que tiene, que es muy rica a nivel de matices y a nivel de sonidos, la hace como más complicado a nivel de intentar tocarlo a la antigua usanza. Entonces nos vemos obligados a ir a hacer los directos con un quinto miembro que se le llama el señor Secuencias, que el señor Secuencias, pues si no tienes muy por la mano las secuencias, puede ser un completo desastre, porque va a su rollo, ¿no? No se adapta al resto, ¿no? Y en ello estamos. O sea, para mí era muy importante que ya que tenía nuevo sonido, llevar ese nuevo sonido al directo. Entonces, no es que toque con toda una base y yo cante encima, sino que tengo mi banda con batería, guitarrista, bajista y yo que canto y toco la acústica, y el resto se reproduce vía iPad o lo que sea, y en ese iPad pues pueden haber pues bases, teclados, dobles coros, etcétera, ¿no?
Y entonces, si funciona bien, pues suena mucho más bien, claro. Muy bien. Oye, pues la verdad que es un disco que yo he escuchado dos o tres canciones y yo encuentro ahí un puntito como de referencias a los años 80, incluso a los 90. No sé si tus influencias musicales también vienen de ahí o tenemos que remontarnos un poquito más atrás. Mira, yo vengo de familia de hermanos mayores y hermanas mayores. Eso lo que me ha permitido es que desde muy pequeño tuviera una cultura musical muy interesante. Para que te hagas una idea, pues yo me llevo 9 años con mi hermana que viene por encima mío. Eso quiere decir pues que llegaba el sábado por la mañana y yo daba por saco para que me pusieran los Parchís o los Regaliz o Horacio Pinchadiscos, y mi hermano ponía Bruce Springsteen, Dire Straits o Supertramp. Entonces a mí con 10 años me gustaba Horacio Pinchadiscos y me gustaba Dire Straits, sí. Con lo cual imagínate, ¿no? Entonces además soy muy curioso y eso me ha permitido pues ahondar en trayectorias de grupos ya antiguos también, ¿no? Pues eso, Dire Straits, los mismos Supertramp, los Queen, los U2, Bryan Adams, Roxette, etcétera, ¿no? Sí, que además muchos de ellos son súper contundentes al comenzar. Me estoy acordando, por ejemplo, de Me Gustas Tú, de tu canción, sí, que comienza con unas baterías así contundentes y, sí, digo, esto suena como muy... Esto suena ochentero, sí, ¿no? Hay mucha gente de... Y encima los sintes que luego aparecen por ahí. Los sintes, sí. Y luego pues te encuentras cosas más de 90s o inicios del 2000, etcétera, y luego te puedes encontrar cosas más indie como actuales, etcétera, ¿no? Joan, que ha sido un gusto tenerte aquí y charlar contigo. Muchas gracias y muchas gracias por vuestro apoyo. Tienes una agenda apretada hoy, ¿eh? No te voy a robar más tiempo. Eso parece.